Bienvenidos a una nueva entrega de Wilkellington Show. Está con nosotros la licenciada Girandi Bruján y vamos a saber qué es la libertad versus libertinaje. Bienvenida. Gracias, Wilkelly. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida de que me hayas dado la oportunidad de estar en tu espacio, Wilkellington Show. El placer es nuestro. Háblanos un poco de qué es la libertad. Hablamos de libertad. Vamos a definir lo que es el concepto. Cuando nos referimos a la palabra libertad, nos referimos a lo que es la facultad y el derecho que tenemos la persona de elegir la conducta con responsabilidad que vamos a manejarnos en la sociedad. Y me gusta mucho porque habla de responsabilidad. Cuando una persona es responsable de lo que hace, no va a andar actuando de una manera incorrecta. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de que tenemos libertad, pero tenemos que manejarnos de la manera correcta. Aunque, como lo define el mismo concepto, tú tienes la facultad y el derecho de tú elegir cómo te vas a comportar. Entonces yo diría, Wilkelly, ¿nos vamos a comportar bien o nos vamos a comportar mal porque tengamos libertad? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y hablando de responsabilidad, desde tu punto de vista, ¿tú eres responsable? Sí, yo soy responsable. Yo soy responsable. Me considero una persona responsable porque trato de que mi conducta en la sociedad sea buena. A veces nosotros queremos tener respuesta en la sociedad, pero como nos estamos manejando no es de la manera correcta. Así es. ¿Qué es la libertad en una persona? La libertad en una persona es la manera en que la persona puede, con responsabilidad, voy a repetir prácticamente lo mismo, manejarse. O sea, una persona que no tenga buen manejo no puede decir que es libre. Oye, ¿por qué te lo digo? El tema es libertad versus libertinaje. A veces hay personas que entienden que quizás, bueno, no quiero adelantarme un poco con lo de libertinaje, que porque ellos tengan el derecho y la facultad de ellos manejarse como ellos quieran, lo pueden hacer deliberadamente. Entonces tú te das cuenta que una persona es libre cuando tiene la facilidad de elegir, de que otro no elija por él. Sí. También tenemos el punto de que tú puedes elegir lo que es la carrera que tú vas a estudiar, la persona con que tú te vas a casar. Y tenemos la parte de que la misma Constitución establece de que nosotros somos libres. Así es. De nosotros elegir. Y como a nosotros nos gusta la libertad, ¿cómo el ser humano puede obtener la libertad? La puede obtener cuidando lo que es la parte física y la parte psicológica. Okay. ¿Tienes más ejemplos de cómo la podemos obtener? La podemos obtener también en el momento que nosotros no tenemos lo que es el dominio de otro. Sí. No sé si me doy a entender. Sí. Tú te das cuenta que tú eres libre cuando tú no tienes que esperar que alguien te diga qué tú vas a hacer. Entiendo. Y que también tenemos el punto de que ahora mismo nosotros estamos hablando, estamos aquí, estamos tranquilos. Cuando salgamos de aquí, no tenemos un ejemplo que pedirle permiso o firmar algún tipo de acuerdo para nosotros movilizarnos. Así es. Porque estar libre es no estar encerrado. ¿Entiendes? Cuando tú tienes la facultad de decir, mira, yo voy para el supermercado, yo voy a comprar, voy para un ejemplo, para un mall. O sea, hay personas que están diciendo que no tienen ningún tipo de limitación. Okay. Somos hijos de Cristo y Él nos hizo libres. Amén. Para entrar en lo que es el libertinaje, cuéntanos qué es el libertinaje. El libertinaje es lo contrario a lo que es la libertad. Antónimo. Sí. Es lo contrario, ¿por qué? Porque la libertad es una conducta adecuada, o sea, que tú mismo le eliges, pero el libertinaje ya sale de lo que es el parámetro, sale de lo que son los límites. No sé si te podría poner un ejemplo. Yo sé que debo o sea, yo tengo derecho a escuchar música en mi casa Sí. y tengo libertad de hacerlo. Sí. Pero, Wilkelly, yo puedo, un ejemplo, poner una música que afecte a mi vecino. Bueno. Ya ahí me estoy saliendo un poco de lo que es mi libertad. Entonces, el libertinaje lo vemos como una conducta inadecuada. Sí. Sobrepasar lo que son los límites. Porque, bien lo decía, la palabra nos dice a nosotros que Dios nos hizo libres. Pero el mismo Dios nos pone lo que son limitaciones. O sea, antes vivíamos por ley, ahora vivimos por gracia. Pero no podemos abusar. El que yo sea libre no quiere decir que yo le vaya a hacer daño a un vecino, o física o psicológicamente, porque a veces nosotros hacemos agresiones
que entendemos, no, porque yo puedo hablar, yo puedo decir, o sea, a mí nadie tiene que cohibirme, pero yo digo que si tengo amor hacia mí, porque también tenemos el versículo que dice que se neta los mandamientos, que yo demostrar que yo tengo amor por mí, ellos demostrar que tengo amor por ellos. Así es. Entonces la libertad también tiene lo que son sus ciertos parámetros, que dependiendo de cómo nos manejemos, la sociedad nos va a aceptar. Ok. ¿La libertad se puede convertir en libertinaje? Sí. ¿Qué pasa cuando se convierte en libertinaje? Cuando se convierte en libertinaje pasa lo siguiente. Ya tu manera de tú hablar y de tu comportarte no es la misma. Ok. No eres responsable de tu conducta. Hay lo que es un descontrol mental. Porque cuando la libertad es el reflejo de tus emociones. Entiendo. O sea, tú no puedes actuar simple y llanamente porque tú tienes una necesidad de hacer algo. Si tú tienes una necesidad de hacer algo y actúas con responsabilidad antes de tú responder a una necesidad o a una emoción que tú tengas, tú vas a pensar en el otro. Inmediatamente, Will Kelly, tú dejas que tu cuerpo, tus emociones sean manifestadas sin un control, tú entras en libertinaje. Okay. En sí, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? La diferencia está en que con libertad tú actúas con responsabilidad y te pones límites. Sí. Mientras que el libertinaje no tiene límites, no tiene lo que es responsabilidad. No hay un análisis previo antes de lo que yo quiero y lo que realmente debo hacer. Porque hay una diferencia entre lo que debo hacer y entre lo que yo quiero hacer. Entre lo que afecta a la persona que está a mi alrededor y lo que no. Entonces, a veces nosotros decimos, Will Kelly, es que yo hago lo que yo quiera. Pero realmente hay momentos en los que tú necesitas que otros den algún testimonio de ti. Entonces, si no cuido el que yo hago lo que yo quiera, sin pensar que hay una persona que me está observando, que hay una persona que quizás quiere ser como yo, pero yo quiero que sean como yo, pero que yo actúe con responsabilidad para que esa persona, al momento que quiera tener alguna referencia de mí, lo que obtenga sea bueno. Porque yo me imagino que a ti no te gustaría que hablen mal de ti. No, entonces vamos a cuidarnos, vamos a actuar con responsabilidad. ¿Es difícil o es fácil caer en libertinaje? Sí. Ok, pero ¿cuándo caemos en un libertinaje? Bueno, caemos en el libertinaje, como te digo, cuando no nos interesa actuar con responsabilidad. Sí. Mira qué pasa, a veces nosotros escuchamos cuando viene especialmente Navidad que tenemos que tener el volumen de la música, eso es por ley. Ya que inmediatamente entramos en Navidad, tenemos lo que es un horario, un tope para tener la música, que ya después de la 1 de la mañana se torna como un poco, como te digo, fuera de control, tener una bocina afuera, pero yo entiendo que como es mi bocina, que como yo la pagué con mi dinero, Debes tenerle el volumen que quieras. que yo quiera. Entonces ahí tú me estás diciendo a mí que yo estoy actuando sin responsabilidad. Estoy actuando como que, ¿qué importa lo que pase? Pero al día siguiente entonces, o el mismo día puede venir la policía y llevarse de lo que son las bocinas, llevarse de radio, quizás llevarte preso, porque tú no estás tomando en cuenta de que el libertinaje trae lo que son consecuencias. Consecuencias de que te lleven preso, consecuencias de que tú un día necesites llevar un currículum a una empresa. Y yo le podría decir a las personas que yo sé que van a escuchar esta entrevista que hay que cuidar la forma en cómo nosotros nos manejamos en la sociedad. Porque hay un momento en lo que tú vas a necesitar que alguien hable de ti y tú vas a querer que lo que se hable sea bueno. Entonces, si a mí se me importa, porque estemos en Navidad, poner el volumen alto, o porque estemos en Semana Santa, no ponerme el cinturón de seguridad y andar desprevenido por ahí conduciendo, yo voy a tener consecuencias. Entonces, es muy difícil cuando tú quieres que te defiendan, que el testimonio no es bueno para lo que tú en el momento lo necesitas. Así es. A nadie le gusta caer en libertinaje. Yo entiendo que a nadie le gusta, pero a veces somos consecuentes. O sea, no sé si me doy a entender. A veces no nos gusta, pero nos dejamos llevar. Por eso hablo mucho de la parte de controlar nuestras emociones y controlar nuestra mente. Es muy importante controlarla. ¿Cómo podemos evitar el libertinaje? Pensando antes de actuar. Pensando antes de actuar. Sí. Por ejemplo, Yo sé, un ejemplo, que voy a salir. La velocidad
que debo de tener, dependiendo de la calle donde yo vaya a transitar, es 60. Estoy poniendo un ejemplo quizás que dirán, no, pero es un ejemplo que no tiene que ver, pero realmente en la velocidad utilizamos libertinaje. Utilizamos libertinaje en la parte de no someternos a la regla. El semáforo está en rojo, no puedo cruzar con él, porque se supone que hay un límite. Sí es. Entonces, para yo evitar caer en libertinaje, yo tengo que pensar antes de actuar. Si yo sé que no puedo pasar en rojo o que esté en amarillo y que probablemente ya el semáforo va para rojo, ¿qué tengo que hacer? Esperarme un poquito. Si yo sé que, un ejemplo, le voy a hacer daño a una persona, quizás hasta alegando algo, porque tenemos que tener cuidado también cuando decimos algo, que porque tenemos libertad, no, yo puedo hablar como yo quiera. Tengo que también tener cuidado de eso. Entonces, yo evito caer en el libertinaje cuando yo pienso, analizo antes de tomar una decisión, antes de quizás afectar el entorno en que yo estoy. Sí. Girandi, vamos a hablar un poco de tu vida personal, pero antes vamos a una pausa. Cuando regresemos seguimos con más de Will Kellington Show. Estamos de vuelta en Will Kellington Show y queremos saber ¿Qué viene? ¿a qué se dedica Girandi Bruján? Actualmente estamos en el área de Derecho, como lo decía anteriormente. Sí. Por la gracia de Dios, soy licenciada en Derecho. Sí. Trabajamos lo que es la parte inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con registro. Y también, bueno, pues si Dios nos permite incursionar en otro tipo de trabajo, pues lo hacemos, estamos trabajando en eso. Okay. ¿Cómo surgió tu amor por esto? Por la carrera, soy de las personas que digo que siempre hay que tener lo que es una base para hablar y ser muy objetivo. Entonces, como me manejo con la parte de ser muy objetiva, me gusta como siempre tener una base. Y en derecho, todo lo que se alega tiene que ser demostrado. Así es. Entonces, por eso esa carrera me gusta. O sea, desde que voy a estudiar derecho. Ok, Girandi, ¿ha sido difícil para ti como que tú tengas que discutir, digamos, por un familiar y enfrentarte a que todo tiene que ver con evidencias? Se torna difícil cuando las evidencias no están o cuando la persona entiende que hay que defenderla porque tiene el derecho. Yo soy de las abogadas que digo y entiendo que independientemente de que una persona sea familiar tuya o no, o sea un cliente como tal, siempre cuidando la ética profesional, tienes que decirle a la persona en la situación que está. Sí. Porque a veces nosotros entendemos que porque somos abogados, que me llama mucho esa la atención, que la persona dice, pero tú eres abogado, tú tienes que defenderme. Pero es que donde termina mi derecho, inicia la parte tuya. Ya sea que yo esté como defensora, o ya sea que yo esté en la parte acusadora, o en la parte de la defensa, ¿tú me entiendes? Yo puedo estar acusándote como puedo estar defendiéndote, como tú puedes ser el que me esté demandando a mí. Entonces, el derecho es muy práctico, pero al momento de tú defender la familia tienes que ponerle las cosas claras como son. Okay. Los que te rodean, ¿te apoyan? Sí, gracias al Señor, sí. Y antes de tú graduarte en esta área, ¿tus familiares, tus amistades te apoyaron? Sí, gracias al Señor, sí. O sea, he tenido un apoyo gracias a mis padres que desde que ellos ya, desde que estamos en el colegio siempre mantuvieron esa firmeza de que nosotros teníamos que prepararnos. Papi decía, yo quizás no podré dar una herencia, pero yo quiero que ustedes se formen, que ustedes se eduquen, que ustedes puedan tener una carrera. Y eso, ¿qué te digo? Yo se lo agradezco infinitamente. De eso vivo, a eso me dedico, gracias al Señor. Y hasta el momento, todo bien. Okay. ¿Qué le exhortas a esas personas que nos están viendo? Les exhorto a que primero busquen de Cristo, Okay. que primero acepten al Señor como su Salvador. Siempre lo digo, siempre. que Dios es el centro, señores, Dios es el centro. Dios es el centro de todo. A veces hay momentos en los que yo digo, porque a veces la persona entiende que porque tú eres profesional, todas las facilidades del mundo van a estar, y yo digo, no es así, al contrario, cuando tú te haces profesional, las cosas se ponen un poquito difíciles para tú conseguir trabajo. Pero cuando tú estás de la mano de Dios, tú puedes estar en el desierto y tú vas a ver la mano de Dios obrar. ¿Qué le exhorto? Buscar de Dios primeramente y tener un norte y una meta. Porque hay personas que andan en la sociedad que quieren tener de todo, pero no hacen nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces no es lo mismo tú hacer algo para tener de todo
que tú no hacer nada y quererlo tener todo. No sé si Will Kelly, si tuviste la oportunidad, aunque quizás yo sea un poquito mayor que Will Kelly, pero no sé si tuviste o has tenido la oportunidad de escuchar, si pudiste ver o escuchar un anuncio que decía, yo quiero ser millonario sin dar un golpe. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser millonario? Porque algo hay que hacer para superarse. La mayoría de cosas se basan en esfuerzo. En esfuerzo, sí, sacrificio, esfuerzo, sacrificio. Entonces vamos a esforzarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Yo le aconsejo también a los jóvenes, a las personas mayores que no pueden, van a poder visualizar por la entrevista, que cuidarnos. Por el hecho de que el tema que tratamos fue libertad versus libertinaje. Yo sea libre, no quiere decir que yo tengo el campus abierto para yo manejarme como yo quiera. Debo de cuidar mi integridad personal, debo de cuidar mi integridad física, debo de cuidarme psicológicamente, porque alguien está esperando, alguien, Will Kelly, siempre nos está observando, siempre. Así es. Te damos muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias a ti, Will Kelly. El placer es nuestro. Bueno, decimos salud con este cafecito, Girandi. Salud, Will Kelly. Yo sé que este contenido le gustó, pero para la próxima traeremos no solo entrevistas, el juego y mucho dinamismo. No estás fácil, Will Kelly. Bueno, yo lo que quiero es que los jóvenes se activen y compartan, que compartan el programa, Will Kelly. Sí. También que se puedan suscribir. Suscríbanse. Yo sé que va a ser de muchas bendiciones. Todos los temas que se puedan compartir por Will Kelly, todo un show, va a ser de muchas bendiciones. Así es, amén. Así que denle a la campanita y suscríbanse, que nosotros seguimos aquí tomando café.